Bueno, primero que nada, gracias por conectarse a todas las personas. Gracias por ser puntual, así arrancamos a horario para las personas que están con otras cositas. Bueno, para ir arrancando, mi nombre es Gastón Gómez, ¿sí? Estoy en el último tirón del posgrado de quiropraxia. Por lo tanto, hoy le vengo a traer una información que va a ser bien abarcando toda la parte de una orientación de salud, de lo que son los cuidados quiroprácticos, de cuál es el rol del quiropráctico en la salud, qué beneficios tienen los ajustes de un quiropráctico, todos los efectos de la quiropraxia, para que justamente ustedes tengan argumentos y puedan saber y el día de mañana tomar una buena decisión de asistir o no a un centro de quiropraxia. Bien, entonces vamos a ir arrancando de a poquito, ¿sí? Lo que vamos a desarrollar esta noche va a ser un apartado de exclusivamente la parte de salud. A ver, hay varios conceptos de muchos autores que van desarrollando el concepto de salud, pero la idea es que no se lleven tanto en un concepto de salud, porque seguramente para algunos el concepto de salud puede ser una ausencia de la enfermedad, para algunos el concepto de salud puede ser un bienestar tanto físico, psíquico y social. Para algunos puede ser sentirse bien. O sea que hay varias vistas y varios conceptos que obviamente están totalmente aceptados, pero cada persona después hace su propia conclusión del concepto de salud. Entonces, la idea es enfocar el concepto de salud al ámbito de la quiropraxia. Para dividirlo en dos opciones, o que en dos aspectos, para que ustedes los puedan ir entendiendo mejor y vean cómo se va desarrollando la parte, a dónde va apuntando la parte de quiropraxia. La idea es que se pregunten que si la salud es sentirse bien o funcionar bien. Seguramente en todas las personas que están conectadas, para algunos salud es sentirse bien, y para otros la salud puede ser funcionar bien. Entonces, la quiropraxia hace mucho hincapié en la opción de funcionar bien. ¿Y por qué digo esto? Porque sentirse bien, para algunos de ustedes pueden sentirse bien en que hoy se levantan, tienen un gran día, mañana se levantan, tienen también un gran día, pero no tan bueno como el pasado, y así, pero en síntesis se sienten bien, ¿sí? Porque tienen energía, porque hacen sus actividades de la vida diaria, porque trabajan, porque van al gimnasio y se sienten bien. Ahora, cuando tenemos, por ejemplo, un chico, un bebé, que le están saliendo sus primeros dientes, eso genera un malestar en la persona, genera un malestar en el bebé, y el bebé obviamente no se va a sentir bien, porque la encía se está inflamando y se está queriendo desprender para que empiecen a salir los dientes. Entonces, el bebé se va a sentir bien mientras estén saliendo los dientes, y calculo yo que no. Si yo les vengo a dar otro ejemplo de la parte de sentirse bien. Si una persona se agarra a un virus, una bacteria, un germen, cualquiera fuera sea, y el sistema inmunológico, el sistema de las defensas del organismo, empieza a desarrollar el fenómeno de la fiebre, obviamente una persona que está desencadenando un proceso febril no se va a sentir bien en ese momento, ¿sí? Pero en realidad, tanto en el primer ejemplo del bebé como en el segundo ejemplo de la fiebre, es totalmente normal que esté pasando eso en el cuerpo humano, ¿sí? Porque en el primer caso es un proceso de desarrollo que obviamente genera un malestar, no se siente bien una persona, pero es para seguir creciendo. Y en el segundo caso es justamente el proceso febril, para lograr elevar las temperaturas, poder combatir al agente patógeno que ingresó en este organismo. Entonces, para que ustedes puedan diferenciar esos de sentirse bien y funcionar bien, en ambos casos
la persona no se está sintiendo bien, pero está funcionando correctamente, ¿sí? Está funcionando perfectamente porque es lo que el organismo está haciendo de manera correcta, sin que la persona se sienta bien en ese momento. Entonces, habría que diferenciar correctamente esos dos ítems o dos opciones, porque abre un abanico de respuestas a la hora de estas dos opciones. Bien, la parte de la quiropraxia, obviamente, al hablar de toda la parte de salud, se va a enfocar mucho en la parte del funcionamiento del organismo. Entonces, si una persona está funcionando correctamente, a la par va a ir acarreando toda la parte de sentirse bien. Entonces, ahora lo voy a llevar a que puedan conocer dos conceptos de dentro de la parte de la quiropraxia, dos conceptos muy importantes que es la inteligencia, ¿sí? La inteligencia se puede dividir en dos inteligencias. Una es la inteligencia universal, que seguramente varios la pudieron haber escuchado en algún lugar, en otro ámbito que no sea de la salud, que es una inteligencia intangible, que se la conoce como una inteligencia mayor, pero que está basada no tanto como en el cuerpo humano como en otras cosas materiales, ¿sí? En un fácil ejemplo, a ver, una inteligencia universal dice que la madera es madera porque se denomina de la misma forma. Un auto va a tener una inteligencia universal que por eso es un auto, ¿sí? Lo mismo para el cuerpo humano. La inteligencia universal del ser del cuerpo va a ser que cada persona esté diseñada y que haya creado todo el universo con sus respectivas cosas en la que hoy estamos viviendo. Ahora, hay un concepto en la quiropraxia que es sumamente importante, que es la parte de la inteligencia innata, ¿sí? Como pueden apreciarlo en la pantalla, el concepto de la inteligencia innata dice que cada ser vivo tiene su propia inteligencia innata, que es lo que les permite a cada uno de ustedes, tanto a mí como a ustedes, adaptarse a los cambios climáticos, adaptarse a los cambios de contexto, adaptarse a los cambios de sentirse bien o sentirse mal. Por eso esos cambios pueden ser tanto internos, ¿sí?, como externos. En simples palabras, la inteligencia innata es lo que le permite al ser humano adaptarse a los cambios, ¿sí? Para resumirlo en breve. Ahora, teniendo este concepto de la inteligencia innata, ¿sí?, podemos empezar a hablar del concepto de quiropraxia, ¿sí? Porque obviamente esa inteligencia innata que cada uno de los humanos tiene y es única y la tienen cada uno de ustedes, es por dónde se va desarrollando toda esta inteligencia innata, a dónde la lleva el organismo, cómo la comunica. Y acá viene la parte interesante de la quiropraxia, que hace mucho hincapié, y que es la filosofía de todo este concepto, es que dentro del cuerpo humano hay varios sistemas del cuerpo, que puede ser un sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema digestivo. Cada sistema tiene a su vez respectivos órganos, ¿sí? Pero el cuerpo humano en sí está formado justamente por estos sistemas. Pero hay un sistema que es el más importante de todos, porque obviamente lleva la conexión y es como el motorcito del cuerpo humano, que es el sistema nervioso, ¿sí? En esta parte del sistema nervioso podemos encontrar varios órganos, ¿sí?, que componen a este sistema nervioso, que pueden ser tanto el cerebro, ¿sí?, el cerebelo, el tálamo, la médula espinal, ¿sí?, la médula espinal que va a recorrer, ahí se los voy a ir marcando por la pantalla para que lo vean, todo lo que es cerebro, cerebelo,
protuberancia, todas esas cosas están en la parte del cráneo, ¿sí? Pero a su vez se conectan, ¿sí?, con la médula espinal, que la médula espinal va recorriendo toda la parte de la columna vertebral hasta llegar a las posiciones más bajas que hacen hincapié a la parte sacra, ¿sí? Entonces, ¿y para qué es importante todo esto, Gastón? La realidad es que el sistema nervioso es lo que hoy en día nos permite a nosotros movernos, nos permite a nosotros tener emociones, nos permite a nosotros caminar, les permite a ustedes hoy mismo estar acá presentes mirando esta reunión. Entonces, lo que nos maneja a nosotros, por decirlo, la vida, lo hace el sistema nervioso. Bien, entonces, si nosotros tenemos un sistema nervioso que esté funcionando al 100%, un sistema nervioso que no haya ninguna limitación, que no haya ninguna interferencia, que esté todo funcionando de la manera que debería funcionar, nosotros tendríamos que sentirnos totalmente completo todos los días, ¿sí? Ahora, al ser estructuras tan importantes en nuestro organismo, cada una va a tener una protección, obviamente, que va a cubrir esos órganos, porque si se lesionan, obviamente nos va a traer muchas complicaciones. Entonces, para toda la parte, como dijimos, del cerebro, lo cubre el cráneo; para toda la parte de médula, lo cubre la columna vertebral. Y acá me voy a detener un poquito y voy a hacer un poco más hincapié en toda la parte de columna vertebral, porque lo que quiero que se lleven hoy en día es la importancia que tiene el sistema nervioso, o la importancia que puede llegar a, cómo puede llegar a afectar al sistema nervioso alguna interferencia de justamente este sistema. Como bien dije, la columna vertebral está recubriendo toda la parte de la médula espinal. Esta médula espinal, ¿sí?, dentro de, o sea, por cada vértebra van saliendo diferentes cables, le voy a decir en criollo, diferentes cablecitos que van a ser los nervios periféricos, que van a inervar a todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Como pueden ver acá en la foto, a la altura de los pulmones, ¿sí?, a la altura de la columna vertebral, a la altura de los pulmones, salen cables que van a irrigar a los pulmones, salen cables que van a irrigar al corazón. Más abajo, seguimos en columna lumbar, casi entrando a columna... Ahí me restableció el volumen. A ver, que hay un micrófono abierto. Participantes, denme un segundo, así no tenemos inconveniente. Ya está. Creo que no hay ningún micrófono. Bueno, bien, como les decía, dentro de cada zona de columna salen cables que van a inervar a cada órgano específico. Ahora, empiecen a preguntarse ustedes, ¿sí?, ¿qué pasaría si dentro de esos cables que están comunicando toda la parte de comunicación dentro del sistema nervioso, ¿sí?, de esa información que viaja desde la cabeza, baja hasta la columna, por la columna vertebral, sale por esos cables e inerva ese órgano específico, ¿sí?, que obviamente de ese órgano sale otra respuesta y va nuevamente hacia la cabeza? Esto pasa en milisegundos. ¿Qué pasaría si la comunicación entre esos cables que salen de la médula espinal está interferida, ¿sí? Claramente el flujo nervioso, el flujo axonal que está comunicado por eso, estaría interferido. Y ahí es cuando entra la importancia de esta inteligencia innata, de las cuales se la estuve nombrando, porque por esa comunicación, esa conexión que tenemos entre la cabeza, la médula y estos cablecitos que son los nervios periféricos, transcurre toda la inteligencia innata del propio organismo. Bien, si hay una interferencia en un sitio afectado, ese órgano, ese músculo, esa parte del cuerpo no está teniendo una correcta circulación de la información, ¿sí? Es como que tengamos una manguera
y nosotros la tapemos la mitad de la manguera con un dedo y obviamente ese flujo de agua va a estar interrumpido. Acá entra bien el término de toda la parte de subluxación vertebral, que es la parte que el encargado de analizar, detectar y corregir estas subluxaciones vertebrales es la profesión del quiropráctico. Ahora, teniendo un pantallazo de todo este apartado del sistema nervioso, voy a pasar a la siguiente diapo para que entiendan este concepto de subluxación vertebral. Todo eso que les estuve explicando, esa interrupción en el flujo de comunicación del sistema nervioso, ¿sí?, lo denominamos subluxación vertebral, ¿sí? Hay ciertos parámetros que el quiropráctico toma en cuenta para decir hay una interferencia nerviosa dentro de en este segmento de la columna vertebral, pero imagínense, cualquier sitio afectado de la columna vertebral va a tener un mal funcionamiento del órgano al que va a irrigar. Todo este sistema nervioso nos maneja totalmente las emociones, nos maneja si se acelera o va más despacio el corazón, si aumentamos la respiración, si disminuimos, si el movimiento de los vientres en toda la páncreas gastrointestinal aumenta o disminuye, la actividad sexual si aumenta o disminuye, o sea, prácticamente nos maneja todo el cuerpo. Entonces, para que el organismo, ¿sí?, en el caso de que tengamos una interrupción en el flujo axonal, en el flujo entre la comunicación que se va transmitiendo entre el sistema nervioso, el quiropráctico es el encargado de encontrar, primero detectar si hay una subluxación dentro de la columna vertebral, analizarla, ¿sí?, qué causas está provocando en el organismo, y obviamente si se encuentra alguna subluxación vertebral dentro de esa columna, corregirla. Bien, a ver, yo tengo una imagen que se las voy a mostrar. A ver. Perfecto, acá tenemos perfecto la subluxación vertebral. Como pueden ver en la primera imagen hay una columna totalmente normal, ¿sí? Estas son las vértebras, ¿sí? Eso, azul es un disco intervertebral que comunican dos vértebras. El cablecito amarillo que ven ahí es lo que les llamaba yo los cablecitos, los nervios periféricos. Fíjense que salen desde una conexión entre una vértebra y otra. Y en la otra imagen, cuando hay una subluxación vertebral, fíjense que el nervio, ¿sí?, tanto el disco como el nervio están comprimidos, y obviamente a la parte del segmento que va a irrigar ese nervio que está comprimido por la vértebra, obviamente hay una disrupción de la comunicación. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas que se puedan originar mediante esta subluxación? ¿Por qué se pueden generar esta subluxación vertebral? Hay tres causas. Las físicas se pueden dar por cualquier traumatismo, por cualquier fractura, por cualquier golpe, por una cirugía, sea una cirugía de columna vertebral o sea una cirugía en otra parte del cuerpo que afecte indirectamente la columna. Pueden ser las causas químicas también, los cambios hormonales, las drogas como el alcohol o cualquier otro tipo de fármacos, porque los fármacos también son totalmente drogas, pueden causar una subluxación vertebral. Y la parte que más me gusta a mí, que es la parte psíquica y emocional, cuando la persona se enfrenta a una situación imprevista, a un estrés, a una situación de ansiedad, de emoción, cualquiera sea esa emoción que siente la persona, también puede llegar a desencadenar un proceso de subluxación vertebral, ¿sí? Entonces, ahora, teniendo ya el concepto de subluxación vertebral, como les dije anteriormente, el que se va a encargar de detectar, analizar y corregir en el caso de que sea necesario la subluxación vertebral es el quiropráctico. Bien, todos los efectos que puede desencadenar una subluxación vertebral obviamente va a estar abarcado si
dependiendo la zona, si sea en la zona cervical, de la parte del cuello, si sea en la parte dorsal, en la parte del tórax o más abajo, cada una va a desencadenar diferentes síntomas, ¿sí? Como pueden ser dolores, dolores de cabeza, migrañas, pueden ser problemas respiratorios, todo dependiendo dónde esté el conflicto en la columna vertebral, va a desarrollar diferentes síntomas, ¿bien? Entonces, un breve resumen de todo lo que les pude estar compartiendo hoy. Voy a ir cerrando esta charla informativa de toda la parte de quiropraxia con que se lleven la información de cuál es el rol del quiropráctico, ¿sí? Cuál es el rol del quiropráctico en toda esta información que les estuve compartiendo del sistema nervioso. Y obviamente el quiropráctico se va a encargar de detectar, como les dije, analizar y corregir una subluxación vertebral en la columna vertebral. Bien. Ahora, lo que sí me interesa también mostrarles cómo es que se corrige una subluxación vertebral y se lo hace mediante un ajuste quiropráctico, ¿sí? ¿Y qué es un ajuste? El ajuste es una aplicación de una fuerza, ¿sí? De una fuerza en el segmento de la columna vertebral que va a ser totalmente precisa, ¿sí? Si nosotros tenemos una subluxación en un sitio específico, vamos a ir a aplicar esa fuerza en ese sitio fundamental, ¿sí? Entonces, una fuerza óptima y precisa sobre un segmento de la columna vertebral. ¿Para qué? Para justamente tratar de que ese flujo axonal que está disminuido vuelva, ¿sí?, a funcionar correctamente. Y voy a mostrarles un videito chiquitito para ir terminando de justamente cómo se produce el ajuste para que ustedes ya lo puedan imaginar y se lleven una visión o una imagen de cómo se realiza un ajuste quiropráctico. Bien, voy a compartir pantalla, ahí les voy a ir. Vamos de vuelta, ¿sí? Que es un ajuste quiropráctico, en este caso va a ser dorsal. Fuerza justa y precisa en la columna vertebral, en este caso dorsales, explicando qué es la parte del ajuste. Y acá van a ver nuevamente el ajuste y quiero ver cómo es el movimiento de la columna que se genera, ¿sí? Interrupción, liberación de la interferencia para que justamente se reconecte todo ese flujo axonal del sistema nervioso. Muy bien. Perfecto. Bueno. Espero que les haya servido toda esta información breve, totalmente resumida. Obviamente hay muchísimo más, ¿sí?, para ir aprendiendo de toda la parte de quiropraxia, pero esto es la información más concreta que hoy en día les pude compartir. Obviamente a su disposición para seguir brindándoles toda la parte informativa de la quiropraxia, de esta hermosa profesión. Y muchas gracias por su tiempo, por conectarse, por ser puntual. Seguramente nos encontraremos en algún lado, en algún consultorio para obviamente chequear su columna y detectar, analizar y corregir alguna de las subluxaciones vertebrales. Muchas gracias por su tiempo y que tengan una excelente buenas noches.